Anem a començar la presentació, aquest acte de presentació del llibre Lo íntimo y lo sagrado de Montse Batlle. Jo soc Agustí Pàniker, responsable de Cairós, i en nom de l'editorial que ha publicat el llibre vull agrair, els hi vull agrair a tots vostès, a tots vosaltres. A mi m'agrada tutejar. Us vull agrair la vostra presència aquí en una presentació d'un llibre, perquè és el que es tracta, que vingui públic i podem xerrar, escoltar, dialogar. Evidentment també haig d'agrair a l'Ateneu per la seva hospitalitat i acollir-nos aquí per fer una presentació d'un llibre, i aquest és un dels llocs emblemàtics de la ciutat per fer això. També, com en nom de l'editorial, vull agrair a l'equip que treballa a l'editorial, que a vegades estic jo només aquí com a cara, imatge pública de l'editorial, però hi ha tot un equip, tot unes persones, bàsicament dones, que hi ha a l'editorial, en el meu nom personal i a l'editorial també us vull agrair als que esteu aquí i als que no, la vostra feina a l'editorial dia a dia, i també a l'associació cultural Casa de la Paraula, ex-Xoroi, que és qui avui també està venent els llibres aquí, i també els vull agrair la seva presència i la seva participació en l'acte de presentació d'avui en dia. I evidentment, en l'últim lloc, l'ast, les meves companyes de taula, les presentadores i l'autora. Jo així molt breument les nombraré. Andrea Fuentes, que és filòsofa i és professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Doncs també moltes gràcies en nom de l'editorial. A Marta Serra, que és psicòloga i psicoanalista, doncs també moltes gràcies en nom de l'editorial. I a l'autora, Montse Batlle, que també és periodista, també és estudiant de filosofia, de psicoanàlisi, i també, en nom de l'editorial, gràcies Montse per la confiança de publicar amb l'editorial. Sempre autor i editor fem un tàndem. Jo, la meva missió tindria que acabar aquí, però normalment sempre aprofito i xerro 5 minutets més abans de donar la paraula als presentadors. I, clar, a més aquest llibre ja l'hem presentat alguna vegada a Girona, a Madrid, vull dir, la trajectòria de Montse i la seva empenta movent el llibre és ja proverbial, ja comença a ser llegendària, Montse? I per tant, per no repetir-me, jo dic, bueno, i què diré que no hagi dit altres vegades sobre la Montse i sobre aquest llibre? I tinc aquí preparat de revelar-los, que com estem a l'Ateneu, que és un lloc emblemàtic de la literatura, de l'escriptura, del món de l'edició, i ja us faré, pel mateix preu, per dir-ho així, teniu aquí cada maestrillo tiene su librillo, diuen, doncs els criteris que un editor, en aquest cas els criteris que jo com a editor segueixo a l'hora de triar i publicar un llibre. Que cada editorial és un món diferent, cada editor té els seus criteris, i no dic que els meus siguin millors, però sí que puc, és una bona introducció al llibre de la Montse, dir per què jo publico un llibre i per què publico, en últim terme, aquest llibre. I alhora, quan jo llegeixo molts llibres, i miro, molts no els puc ni llegir, perquè de tant si rebo, els editors els hem de mirar una mica per sobre, però sempre tracto de valorar, d'avaluar distints aspectes. Per exemple, la profunditat del llibre. A mi m'interessa, a l'editorial Cairós, tenim un cert prestigi, un rigor, i un llibre ha de tenir una certa entitat, una certa profunditat. Ha de comunicar alguna cosa nou, alguna cosa interessant. Però també, és un altre aspecte que miro a l'hora de publicar un llibre o a l'hora de triar, és la seva amenitat. Un llibre ha de ser fàcil de llegir, ha de ser amè, ha de tenir un cert ritme. Aquest és un segon criteri, ja m'ho podeu anar prenent nota, si vulgueu fer d'editor. També miro, aquest és un punt molt important en una editorial de les característiques de Cairós, que tingui una coherència amb la línia editorial. Cairós és una editorial que té una línia molt marcada. L'any que ve farem 50 anys, que això també es diu aviat, o sigui que ja ho vaig anunciant, que farem alguna cosa tindrem que fer, però després de 50 anys i de 800 llibres publicats, hi ha una línia bastant marcada. Qualsevol llibre que entri dins d'aquest segell ha de tenir coherència amb els altres llibres, o no pot cantar allà al mig, ha d'encaixar més o menys dins d'uns patrons. Un altre aspecte que jo miro a l'hora d'elaborar un llibre
i aquest és lamentablement, penso jo, avui en dia un punt que molts editors ja no fan massa cas, és la seva intemporalitat. Jo agafo un llibre i el primer que miro, bueno, el primer no ho sé, però una de les coses que de seguida penso és això d'aquí 10 anys encara tindrà valor, vigència, encara el podrem tornar a llegir, aguantarà el pas del temps. Lamentablement dic que avui en dia molts editors volen el llibre del moment per vendre molt d'entrada i després el que passi d'aquí, no 5 anys, d'aquí 2 anys o 3 anys ja els hi és igual. A l'editorial Cairós, que som una editorial amb vocació no de vendre bestsellers, sinó de vendre long sellers, m'interessen molt que els llibres d'aquí 10, 15, 20 o 50 anys encara tinguin la seva, el seu missatge tingui el seu pes. I després, ja per últim, ja per finalitzar, un altre punt que jo sempre valoro molt, i aquest és un punt que pot sorprendre, que ho digui aquí, però que és veritat, i aquí que hi ha una escola d'escriptura, encara té més sentit, una de les coses que jo miro és que el llibre estigui ben escrit. Perquè vosaltres no sabeu la quantitat de llibres que rebem els editors que estan escrits inclús per cognoms molt coneguts o molt reconeguts i estan escrits d'aquella manera, vull dir, és una manera suau de dir que no tenen... I un llibre ha d'estar ben escrit. Hi ha gent que té coses molt interessants a dir, coses molt importants a dir, però no sap escriure. Potser sap xerrar bé, potser ho diu en un altre canal, ho pot dir molt bé, però no ho sap fer amb escriptura. Un llibre ha d'estar mínimament ben escrit, no cal que sigui el Premi Nobel, però uns mínims de qualitat literària han de tenir, jo penso, els llibres que es publiquen. Bé, evidentment, com us podeu imaginar, tots aquests requisits, el llibre que avui presentem els reuneix a la perfecció. És un llibre profund, amè, ben escrit, és intemporal. Aquí hi ha moltes coses que un pot llegir avui i que segurament podem llegir d'aquí 3 o 4 anys i encara ens diran, podem aprendre del que podem llegir. És un llibre, com ja es comentarà, fet una mica mena de periodista que fa la Montse i fa entrevistes, però a més ella té la virtut que deixa parlar els entrevistats, cosa ben rara en el món. Avui en dia, que de seguida l'ego del periodista es vol posar allà al mig i al final acaba filtrant a l'entrevistat a les seves pròpies categories. No és el cas de la Montse, i els deixa parlar, els deixa expressar-se i per d'aquí que podem nosaltres aprendre. Jo tinc moltes coses, podria dir moltes coses més, però no em toca avui a mi xerrar tant, però crec que aquesta pot ser una introducció interessant perquè ara les meves companyes puguin parlar més de la Montse, del llibre o del que pensin. Per tant, en l'ordre que hem establert, em sembla que primer li toca a l'Andrea Fuentes, després ho farà la Marta, després la Montse, i si tenim temps, crec que estaria bé que s'establís algun petit diàleg entre el públic, abans que l'autora, evidentment, signi tots els llibres que vulguem. Doncs gràcies, passo el micro a l'Andrea. Bueno, les gràcies i tant al Agustí, l'enhorabona, tots dos, pel llibre. La Montse, que ha estat alumna 2 trimestres del curs Sentit i Veritat que dono en aquesta escola d'escriptura d'aquesta casa, bé, ha fet que poguéssim parlar, poguéssim adonar-nos de la proximitat que hi havia en les inquietuds entre la meva tesi doctoral y el seu llibre. La enhorabuena por el título también del libro, Lo íntimo y lo sagrado. Es un título muy atrevido y muy asertivo a la vez. Como también son adecuadas las 2 formas neutras de estas 2 palabras, que coinciden, por otra parte, con otro notable ensayo de Simone Weil que se llama La persona y lo sagrado, se vuelve a utilizar esta forma, y mi propia tesis doctoral que se titula Simone Weil y lo sagrado otra vez. Entonces veíamos que había estas coincidencias en esta forma intencionadamente neutra delante del tema de lo sagrado.
yo me propongo dar algunas pinceladas, algunas cargas de alusividad, cargas de profundidad, podríamos decir, al concepto de lo sagrado. Ya Marta se encargará de hablar de la otra parte. Para ello gustaría traer una imagen que es fascinante y de gran potencial alusivo, que la tuviéramos aquí, digamos, en la mente en esos minutos, que la presenta Platón, pero no solo Platón, que es la imagen del árbol sagrado, el primer árbol sagrado del cual habrían brotado las primeras palabras proféticas, ¿no? Es un árbol, no se sabe bien si era una encina o un roble por las traducciones, pero en todo caso un árbol que en el santuario de Dodona, Grecia, aún existente, desde el 2000 a.C. ya atendía un grupo de sacerdotisas a los consultantes, y al hacer las consultas pues interpretaban el sonido del follaje de este árbol, las respuestas a los consultantes. También Homero en la Odisea presenta a un Ulises viajando expresamente a Dodona para consultar cómo regresar a Ítaca. Es decir, que Dodona en este sentido ofrece aún hoy, digamos, a la sensibilidad, la gracia de una, para mi gusto, suficiente neutralidad. Yo habría estado todavía más feliz si no hubiera habido intermediarios humanos, que solo bastara con escuchar el árbol. Pero bueno, digamos que ya tiene la suficiente carga alusiva, siendo así como fue, ¿no? Luego vendrían siglos más tarde a atender este santuario sacerdotes masculinos. Entonces esta imagen en la sensibilidad de cualquiera de nosotros contemporáneos conecta con algo de esa dimensión impersonal, neutra, anónima, que tiene lo sagrado en Simone Weil. Estaría lejos esta condición sagrada de cualquier forma de administración institucional, por así decir, lejos de estructuras de poder y por lo tanto lejos también de la condición de persona. Ese título, La persona y lo sagrado, ya anticipa de alguna manera cómo la persona es sacada del contexto de lo sagrado. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, si da tiempo podemos charlar también al respecto. Tematizar lo sagrado es de esas cosas que significan tematizar algo que no se deja conceptualizar, que es lo habitual que haga el pensamiento. Lo habitual del logos filosófico es conceptualizar pues, lo sagrado, como también lo espiritual. Son palabras que en el terreno filosófico no acaban de encontrar una manera conceptualizable, y en la era secularizada en la que estamos, sagrado, espiritualidad, son palabras que bien no sabes dónde han de colocarse, ¿no? Eso no quiere decir que renunciemos a ser pensable hasta donde es posible, a ser enunciable hasta donde es posible la dimensión sagrada. Entonces, parece que estoy saltándome demasiadas cosas, un momento. No me voy a saltar, no, porque si no, no puedo ir engarzando las cosas. Bien, en los aprendizajes más recientes del pensamiento ya hemos tenido que aceptar que no hay que abandonar la voluntad de pensar justamente allí donde las cosas no se dejan pensar. Cada cosa inmediata ya presenta sus dificultades, ¿no? Nunca veo la naranja que está sobre la mesa en su completitud, dirá Ortega en las Meditaciones del Quijote. Si esto ocurre con una naranja, tanto más con una dimensión tan misteriosa como es
la sagrada. Nosotros querríamos, cuando lo abordamos, pues a expresar todo lo decible que se deje decir, pero no por ello agotar su misterio, no pretender agotarlo, es decir, decir lo que es posible sin que pierda esa condición de misterio. La situación del sí mismo, que también se quiere conocer y quiere forjarse una identidad, presenta también opacidades que a veces creemos insalvables. Es decir, el mandato délfico "conócete a ti mismo" ya nos indica la dificultad del ahondar en el sí mismo, que se manifiesta como opacidad. Es decir, estamos siempre en una especie de pulso de la lucidez y del misterio y de la necesidad de poder avanzar. En este sentido, el logos filosófico siempre ha avanzado así, quizá irrespetuoso incluso, delante de lo que tiene delante, valga la redundancia, pues lo que hace es agotar lo decible sobre esa cosa, atravesarla y solo acallarse cuando toca esa orilla de lo indecible. En lo sagrado, a poco andar ya nos tenemos que acallar. En este caso encontramos pues, actitudes ante algo que no se deja definir, como he dicho, sino solo mostrar. Solo puede ser mostrado, solo puede ser aludido, no definido, ¿no? Muy bien, lo íntimo y lo sagrado, pues, dos conceptos habitualmente separados que al colocarlos en conexión hacen brotar el recorrido dialogado, que es el libro, que tiene muchos interlocutores. Hay entrevistas muy buenas, no voy a nombrar a ninguna porque me dejo entonces las otras, y lo que puedo decir es que podemos en el libro darnos cuenta, para la mirada filosófica, que sería la orilla desde donde yo puedo hablar, cómo tenemos efectivamente dos horizontes delante, no solo uno, sino dos, en el que el horizonte conceptual y filosófico sería un penúltimo horizonte, y el horizonte espiritual, al cual, si queremos, nos asomamos, sería el último horizonte, ¿no? Por lo tanto, las travesías, siempre complejas, nos llevan a ver los límites de la fuerza que igualmente tiene el concepto, ¿no? La vida espiritual, no podemos renunciar a ella ni abandonar, como digo, la voluntad de búsqueda y la voluntad de pensar. Voy a crear un pequeño espacio liminar por 5 minutos para poder seguir hablando de esta condición que le reconozco a lo sagrado, de liminariedad con respecto a cualquier sistema o etiquetaje que pudiera querer monopolizarlo, ¿no? Entonces, para eso voy a cogerme a Wittgenstein, filósofo contemporáneo, una frase de las tantas del Tractatus, voy a coger una, y otra de Mircea Eliade. Con estos dos faros a los lados vamos a intentar iluminar el espacio liminar que se crea en el medio. Ya Wittgenstein afirmaba que si la ciencia consiguiera responder a todas las preguntas, o las ciencias consiguieran responder a todas las preguntas, las más importantes acerca de nuestra existencia quedarían aún sin responder. Eso por un lado. Por el otro, la afirmación de Eliade afirma que si se acabara con todas las religiones que hay en el planeta, que son muchas, lo sagrado seguiría siendo una dimensión antropológicamente necesaria. Cuando Mircea Eliade escribe en 1957
lo sagrado y lo profano, ya dice entonces que el occidental moderno experimenta un cierto malestar ante las hierofanías, manifestaciones de lo sagrado, sea un árbol, una piedra, un templo o lo que sea. Habría una dificultad en el occidental medio, para entendernos rápido, en aceptar, respetar y quizás hasta poderse llegar a identificar con estas hierofanías, estas muestras de lo sagrado que ya hemos dicho, solo puede ser mostrado, ¿no? Quiere decir que no es solo una, podríamos decir, no sería solo una molestia en relación a estas hierofanías. Cuando esta molestia llega a límites es cuando se trata de instituciones religiosas. Se hace muy difícil hacer vivo ese camino de búsqueda de lo sagrado con, digamos, la carga tan prejuiciada que hay al respecto de las instituciones que lo administran, ¿no? Entonces, Eliade sostiene que en la actualidad la oposición, más que ser entre sagrado y profano, es entre sagrado y desacralizado. Y ahí lo deja esto así. Bien, cuando decimos que lo sagrado pues es una dimensión liminar que está allí, pero que no puede ser apresada por dimensiones conceptuales, es porque no, digamos, no podría colocarse dentro de la red gramatical de la lógica que rige el lenguaje, que es con la cual pues, pensamos y escribimos y dialogamos en una cierta franja de inteligibilidad en la cual queremos colocar lo más posible de la realidad, la mayor porción posible de realidad, ¿no? Por ello, la poesía mística, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, allí encontramos expresiones que para el logos instrumental habitual, que piensa, mide, raciona la realidad, serían insostenibles por contradictorias, ¿no? Expresiones como música callada, soledad sonora, claridad oscura, son expresiones de San Juan de la Cruz en este caso, son irreductibles a una traducción conceptual y sin embargo siguen aludiendo a nuestra sensibilidad, siguen interpelando una dimensión que en ningún otro sitio, por así decir, se puede expresar, si no es bajo estas formas paradójicas o contradictorias, ¿no? Entonces, el pensamiento siempre ha tenido que hacer un esfuerzo para expresar, para escribir el pensamiento. Es decir, en los 2600 años que llevamos pensando, que llevamos bastante, ha habido géneros dentro de la filosofía, géneros que empezaron con esos primeros filósofos que escribieron en forma de poema, guión, fragmento, que es lo que nos ha quedado. Luego pasamos al diálogo con Platón, que sería el género utilizado en el libro de Montse. De ahí pasamos al tratado en Aristóteles y luego al ensayo en la Edad Moderna. Hay pensadores que en la actualidad incluyen la novela dentro de este continuum de géneros en los que el pensamiento debe conseguir poderse expresar. Esto lo patentizo más que nada porque entendamos que el pensamiento también se siente encorsetado dentro de las redes del lenguaje y ha hecho pues este esfuerzo de metamorfosis para poderse expresar en distintas formas, ¿no? Hasta llegar a la actualidad en la cual hay pensadores que escriben mezclando géneros, ¿no? Porque ya llegamos a una comprensión en edades más recientes en la cual esta comprensión nos indica que la forma y el fondo casi son una misma cosa. Es decir, que un diálogo satónico no lo puedo traducir a un tratado o viceversa.
intentar traducir la poesía a una forma de prosa. Es decir, en el pensamiento también hay estas condicionantes y se reconoce el pensamiento filosófico pues adoleciendo, por así decir, de esta exigencia, ¿no?, que le impone pues todo el régimen lingüístico, semántico, sintáctico, etc. Entonces vemos cómo con todos estos esfuerzos el pensamiento igualmente busca agotar lo decible sobre aquella cosa que quiere hacer pensable, agotarla hasta tocar la orilla de lo indecible. Quiere decir que el pensamiento, que avanza como un tren en la noche, solo se acallaría delante ya de algún sinónimo para agotar, para no repetir esa palabra, sería como para llevar a la extenuación el discurso delante de aquello, ¿no? Vemos que la travesía, en lo que se refiere al tema del libro de Montse, la travesía por el tema de lo sagrado, solo puede ser una travesía interrogativa. Y en la interrogación ya encontraríamos itinerario. Es decir, aunque no haya las respuestas, ya hay un itinerario que nos lleva, ¿no?, que hay, digamos, que trata de conseguir, pues, reseguir en la ondulación del alma que se interroga, sin poder, digamos, colocarse en el ámbito de los conceptos. Por tanto, en esa serie de interrogantes, en su formulación ya indican algo, indican una cierta actitud por parte del iniciado o del que se propone ahondar en las cosas y en sí mismo y conectar con dimensiones que no son las habituales, desituarse respecto de la habitual y consabida manera de hablar de las cosas, dotándolas también de una consabida manera de hacerlas existir. Entonces, la vehiculación, en este caso, tiene que tener otra calidad de lo que es lo habitual, de lo que es lo consabido. Bien, Simone Weil, pensadora francesa que murió en 1943, con 34 años de edad, que dejó una obra escrita enorme. No solo eso, sino que inspiró, como van arrojando resultados los estudios más actuales, ha inspirado a muchísimos pensadores importantes del siglo XX. Incluso se habla de ella en un seminario de filosofía y género de la UV, de Simone Weil como fuente de autoridad para un buen número de pensadores importantes y pensadoras. Ella, ¿cómo lo podríamos, para no alargar esta parte? Ella creó un discurso que hacía posible transitar por la dimensión espiritual y transitar por la dimensión política a la vez, digamos, ¿no? Casi se podría decir, para ir rápidos a la vez. Ella, judía de origen, hizo una gran profundización crística, la figura de Cristo, muy intensa, sin llegar pero al bautismo, entre otras cosas porque veía, hay más motivos, pero este vendría al caso del libro de Montse, le significaría renunciar a su pasado múltiple. Pasado múltiple quiere decir los dioses griegos, los dioses de Oriente, los dioses, digamos, el dios cristiano, que sería el que ella finalmente se adhiere con bastante profundidad, sin, repito, llegar al bautismo. Estudia el sánscrito, traduce ella directamente la Bhagavad Gita y mantiene un diálogo difícil de concluir con muchos religiosos
que van apareciendo a través de los pocos años que vivió, murió con 34 años, como he dicho, van apareciendo motivos, ahondamientos en esta cuestión de la espiritualidad y de la necesidad de permanecer fuera de la Iglesia, pero adherida a Cristo, ¿no? Bien, hay una sensibilidad también que compartimos y comparte mucha gente en la actualidad, que diría más que una molestia hacia las hierofanías, como decía Eliade, sería que han separado completamente la vida del espíritu, digámoslo con mayúscula para entendernos de una manera genérica, con respecto a las instituciones que quieren administrar esta dimensión espiritual, ¿no? Habría muchas citas que ilustrarían esto que digo desde Simone Weil, pero para acabar de dar un par de apuntes más que pueden ser útiles, ella dirá que será a través de la atención de cualquiera de nosotros, en cualquier momento, que seamos capaces de tener una atención sobre algo, la continuidad de esa atención en el tiempo sobre diversas cosas nos prepararía y ya nos colocaría en el camino de la región superior, de la región trascendente. Aquí evidentemente habría un seminario para aclarar cada una de estas palabras, pero ya creo que, digamos, dentro de la franja de lo que trata el libro, pues ya se entiende muy bien. Ella usa más la palabra sobrenatural, la región sobrenatural. En la persona y lo sagrado, pues establecerá que en cada ser humano hay algo sagrado, pero no es la persona. No es la persona con nombre y apellidos que somos cada uno, donde residiría lo sagrado, sino que reside pues, en la totalidad de lo que es cada uno, y fundamentalmente en la zona más anónima que alberga cada uno, la zona más impersonal que alberga cada uno, ¿no? Establece, claro, que el bien es la única fuente de lo sagrado, por tanto este ejercicio de atención me acercaría cada vez más a esa fuente de bien, que es lo que ha de nutrir nuestras vidas, el bien. Y lamentablemente partidos, instituciones, organizaciones humanas impiden, ya por su naturaleza estructural de poder, ¿no? Alude a esa condición sobrenatural de perfección, es completamente impersonal. Ella pone un ejemplo que es muy seductor, como ejemplo y muy clarificador. Dice, en el caso de una suma, por ejemplo, las matemáticas es perfectamente impersonal. En el caso de un niño que está en una clase, realiza una suma y no comete ningún error, su persona no entra en ensayo en esa operación. Pero si se equivoca, aparece la persona, ¿no? Algo así, ese es un ejemplo que permitiría entender esa dimensión impersonal que contiene la perfección, que contiene lo sobrenatural, que contiene lo sagrado, ¿no? Por tanto, nosotros tendríamos que poder trabajar lo que somos, dirigiéndolo cada vez más hacia esa dimensión impersonal, hacia esa dimensión, podríamos, para ponerlo como en el lenguaje, la menos egoica, de todas las con las que trabajamos. Quizá la batalla más dura que tenemos que librar es la batalla contra el ego.
pero no es una batalla imposible de ganar. Y es una batalla que gradualmente, no de un momento para otro, sino gradualmente, nos conduce a una pureza de la atención cada vez mayor. Pureza de la atención. Bien. También hay otra cosa que podría servirnos y que también va al hilo de lo que trata el libro, es que un ser humano delante de una colectividad, su máxima responsabilidad no es la de proteger la persona que es cada uno de ellos. Es decir, la más elevada responsabilidad que tendría ese ser humano delante de otros sería proteger, la cito directamente, proteger lo que de frágiles posibilidades de tránsito a lo impersonal encierra cada persona. Le toca, digamos, ir a proteger esa parte sutil, casi inacible, pero en la única donde las personas con nombres y apellidos, que no nos sentimos sagradas por sí mismos, pues encontrarían una manera de acceder a la perfección, acceder a lo sobrenatural. Bien, voy acabando. En una próxima, pues seguiremos hablando de Simone Weil, que es apasionante. Bueno, podría decir que el libro de Montse contiene múltiples voces que hablan acerca de distintos caminos, distintos métodos, métodos, quiere decir camino, que han hecho los interlocutores del libro para llevar adelante esta espera del bien, llevar adelante esta ejecución del bien que tendría que ser pues la tarea de cada uno de nosotros, ¿no? Y ese bien, única fuente de lo sagrado, es lo que nos debe fecundar en el silencio sagrado, en el ascenso hacia ese ámbito por vía de la atención. Muchas gracias. Gràcies, Andrea, per les teves paraules. Ara és el torn de Marta Serra, que és psicòloga i psicoanalista. Com veieu, complementarà l'altra dimensió que el títol fa referència, potser no tant lo sagrat i sí lo íntim. Eso, además, descendiendo varios escalones de erudición. Porque lo primero que debo decir es que mi presencia, mi lugar hoy aquí, es verdaderamente fruto de una contingencia en la vida de Montse. Y dado el tiempo que esto me ha ocupado, me ha tomado y me ha robado de mi vida cotidiana, no puedo negar que esa contingencia ha tenido también consecuencias para mí. Lo que no hace finalmente sino convencerme aún más, si cabe, de la importancia que tienen en la vida los encuentros y los desencuentros, en la vida de los humanos, de estos seres extraños que somos en comparación con los otros vivientes. Y para nosotros, para los psicoanalistas, si somos extraños, si los humanos somos extraños, es porque habitamos el lenguaje, porque hablamos. Estoy aquí porque algo dije o mostré que tocó a Montse, algo de mí resonó en ella. Era imposible para mí preverlo, presentirlo, ni prepensarlo, porque yo no la conocía de nada a Montse, hace muy pocos meses. No sabía quién era, no sabía siquiera por qué motivo ese día, el último día que yo daba de un seminario de psicoanálisis, ella estaba allí. Por mi parte, como tomo realmente en serio que somos responsables de los efectos que causamos en los otros y que debemos asumir las consecuencias, pues estoy aquí.
Esto por mi parte, pero por el lado de Montse yo creo que su invitación es finalmente una muestra de su valentía o de su confianza en la etiqueta, en su intuición, en su dejarse llevar por lo que siente. No diré a tontas y a locas, pero casi, porque casi no me conoce, no me ha preguntado mi opinión sobre el libro, ni me ha interrogado sobre lo que pienso decir hoy. Me ha dejado en total libertad, un poco a la deriva de mi propio pensamiento, lo que, no voy a mentirles, no es un reaseguro de nada, casi, más bien al contrario. Y lo primero que debo hacer es una confesión. Me ha costado muchísimo leer el libro. Me ha costado mucho porque no soy una persona polifacética, sé poco y todo concentrado solamente de psicoanálisis, o sea que sé pocas cosas. Y no soy una persona especialmente culta, no tuve una buena formación básica y creo que la superior fue incluso peor. Y además, todo en la vida que mis mayores me habían organizado, incluso sin saberlo ellos mismos, me orientaba o bien a ser bailarina, o a ser modelo, o simplemente a ser burguesa. Y en realidad nada me acercaba al Ateneu. El abanico, sin embargo, era más amplio de lo que nadie imaginó, y opté por el psicoanálisis, inesperado para todo mi entorno. Aún no se han recuperado y ya tengo más de 50 años. Quizás por esto, cuando me enfrenté al libro de Montse, no sin un susto inicial indescriptible, frente a la multitud de propuestas de abordaje del malestar subjetivo de las que yo conocía, debo decirlo, muy pocas, no pude evitar sentir que era una evidencia, no una evidencia científica, de estas que están tan de moda ahora, sino la evidencia que nos presentan uno por uno los humanos de a pie. O sea, la evidencia para mí es que cuando se sufre, cuando sufrimos de vivir, cuando sufrimos de estar con los otros o sin ellos, cuando sentimos angustia, tristeza, culpa, inhibición, odio, podemos soñar de a ratitos con abandonar este mundo de manera rápida e indolora. Es algo que todo el mundo alguna vez ha pensado. Quererse apear, bueno, o al menos a mí me parece que es bastante general en lo que escucho. Alguna vez cada uno ha pensado, yo mejor me bajo, que no me duela mucho, pero por favor que me dejen bajarme. Podemos pensar eso, pero salvo excepciones, solemos intentar en general reconciliarnos con la vida que palpita en nuestros cuerpos, recurriendo a alguna modalidad de tratamiento subjetivo que no implique el fin de nuestra existencia. En realidad, ¿por qué negarlo? En general, a los humanos nos cuesta renunciar a existir, por suerte. Si bien nos consuela imaginar la vida de los otros más allá de su muerte, lo que nos permite pensarlos cerca nuestro, presentes aún sin que su cuerpo vivo nos acompañe, para uno mismo es difícil sostener esa fantasía. Es difícil imaginarse vivo en la muerte. Pero vivir no es sencillo. Buscamos la felicidad, ahora casi es no solamente un bien supremo, sino un imperativo supremo. Hay que ser feliz, al que además acompañan otros imperativos de la época. Hay que ser joven y bello, hay que tener éxito, o el dinero que lo traduce, hay que disfrutar del propio cuerpo sin límites, hay que manejar a voluntad a los que nos rodean y no dejarnos embarcar en empresas que nos quiten demasiado tiempo. Y todo esto además hay que aderezarlo con un poco de ecologismo porque queda bien y acompañarlo de un montón de gadgets que te hacen la vida mucho más sencilla, supuestamente. En realidad el capitalismo, en cierto modo, ha triunfado y en la alianza con la ciencia parecen invencibles. Pero los hablantes, o sea, ustedes, nosotros, uno por uno, tienen su sufrimiento singular y sus manifestaciones, las manifestaciones de ese sufrimiento y sus consecuencias, que, como muchas veces pueden ser incomprensibles o algo aberrantes, intentamos justificar o categorizar.
Y creo que actualmente hay tres grandes grupos, tres grandes maneras de categorizar las consecuencias del sufrimiento humano. Por ejemplo, ahora está muy en boga buscar el origen genético de casi todo lo que a uno le sucede. No porque se pueda hacer nada, simplemente por saberlo. Y porque además, si es genético, uno mismo no puede hacer nada. Por lo tanto, no es el sujeto el que está convocado. Simplemente a uno le comunican el diagnóstico y, bueno, le cayó eso, pero no, él no es responsable de eso. El otro gran grupo es el gran grupo de las cosas que la gente hace, que se dicen esto es una simulación, es una actuación. En realidad, si el sujeto pone un poco de voluntad o lo adiestramos un poquito, va a dejar de hacerlo. Todo depende de que se esfuerce un poco y que encuentre a alguien que lo eduque bien. Y la tercera es un recurso muy generalizado a cosas que suceden, cosas que la gente hace y que se dice, bueno, es que esto es consecuencia de vivencias infantiles traumáticas. Debo decir que fue Freud el que trabajó el trauma, pero no estaría de acuerdo Freud mismo no estaría de acuerdo con esta posición, porque esto es lo que vemos proliferar cada vez más, incluso en la televisión, como una psicologización de la sociedad, cuando todo el mundo se queda mucho más tranquilo al saber que, por ejemplo, un acto aberrante cualquiera que alguien ha cometido estaría justificado por un sufrimiento que se le impuso en la infancia. O sea, si hay alguien que mata a 25, pero fue un niño maltratado, uno dice, ah, claro, es que fue un niño maltratado. Pero las cosas de la infancia no justifican. Pueden ser informaciones, pueden servir, pero no es una justificación para el sujeto. En contra de estas tres maneras de no tener que cuestionarse nada, no tener que confrontarse y no tener nada que explorar en uno mismo, están posiciones como las de Monse, posiciones que yo llamaría éticas. ¿Por qué las llamo éticas? Bueno, porque son las que sostienen a aquellos que no renuncian a ser responsables de los actos que producen, de los sentimientos que les embargan y de las vivencias que cargan sobre sí. Tomo, por tanto, la palabra ética como la que define a los que no quieren desprenderse de su ser, sino conocerlo. A los que no están dispuestos a dejar de intentar asumirse como son. He leído este libro como el recorrido de alguien, Monse, que frente a sus dificultades personales, porque creo que si no es tomando eso de partida uno no escribe ese libro, que frente a sus dificultades personales no renuncia a buscar una cierta verdad de sí, una verdad en sí misma, pasando por otros, distintas personas en las que se ha apoyado, pero no ofreciéndose pasivamente a un supuesto saber completo que tendría esa otra persona, y que, ya sea vía el adiestramiento, la intervención en el cuerpo o la sugestión, podrían modificar lo que no va, sino embarcándose en propuestas que son siempre experiencias. Esa palabra está muchas veces en el libro. Es una experiencia. Experiencias que no son pasivas, sino profundamente activas, que implican trabajo, compromiso, esfuerzo y dedicación. Yo hasta que leí este libro, por desconocimiento, siempre pensaba que la acusación de uy, es que eso es muy largo, el psicoanálisis, es que eso es muy largo, era solo para el psicoanálisis. Y ahora estoy mucho más tranquila porque veo que hay un montón que es largo, que no somos solo nosotros. Hay dos cuestiones que me surgen, a las que espero que Monse quizás pueda dar alguna luz. La primera es que es cierto que su libro toma la forma de entrevistas, lo que podría llevarnos a suponer que ella no sabe nada, que intenta hacer que sea el otro quien dé a luz su saber. Pero yo creo no engañarme cuando abordo eso, que me parece una táctica, ¿no? Como lo haría con la pregunta de un niño. Si hay pregunta,
es porque hay una cierta respuesta que ya está construida. No digo que sea correcta o no, pero cuando un niño hace una pregunta es porque tiene construida alguna teoría. A veces un poco alejadas de la realidad, pero tienen su... Ahora bien, si yo imagino que tú tienes algunas respuestas construidas, ¿qué distancia hay entre la respuesta que construyes conscientemente, las respuestas que te has construido conscientemente y lo que de ellas puedes vivenciar? ¿Qué diferencia hay entre lo que sabes, puedes decir, y lo que haces? Entre lo que piensas y lo que eres. ¿Cuál es el límite de la voluntad y del saber en relación a lo que nos sucede en la vida cotidiana? Y la segunda pregunta que me surgía es que hay un evidente recorrido vivencial en el libro y yo trataba de buscar cuál era la lógica de presentación. Entonces, no está presentado alfabéticamente, no está presentado cronológicamente, por la cronología de las, no sé cuál es, sino está presentado con el nombre de las personas que van a hablar de esa experiencia o esa modalidad de tratamiento subjetivo. Y creo que esas personas encarnan para aquí una cierta función en el sostén y la orientación de un trabajo subjetivo, lo que no puede sino evocar en mí la idea de la transferencia de Freud, que Freud la tomó para el psicoanálisis para usarla de una cierta manera, pero evidentemente la transferencia existe en muchísimas otras cosas de la vida, no es solamente algo del psicoanálisis. Es cierto que Freud la tomó la transferencia como una función que inventó para el psicoanalista, como siendo aquel que se ofrece más bien como mediador entre el hablante y su inconsciente. O sea, que no es que es el analista el que sabe, sino que se trata de poder hacer una buena mediación para que el analizante logre encontrar algo de su inconsciente. Por lo tanto, el psicoanalista es el mediador para que aquel que viene pidiendo que se le dé un saber sobre sí sea más bien capaz de acceder a lo que ya sabe sin conocerlo. Eso es el inconsciente, un saber sin conocimiento, un saber no sabido que busca hacerse saber. Y el inconsciente no es cierto que se resista, no hay que luchar para que el inconsciente emerja, en todo caso hay que luchar con el yo. El inconsciente está todo el tiempo emergiendo, cada vez que nos equivocamos. Hay miles de ocasiones en las que emerge, es todo el rato lo que intenta, realizarse. El inconsciente no se resiste, tan solo insiste una y otra vez. Pero Montse se ha borrado. En el saber que ha expuesto, lo ha dejado en manos de los otros. ¿Dónde se reconoce ella ahora? ¿Puede reconocerse en todos ellos por igual? ¿Es eso posible, reconocerse en todos por igual? Yo era, y sigo siendo, aunque un poquito menos después de leer el libro, absoluta ignorante de la mayor parte de las terapéuticas abordadas. Sin embargo, leyendo el libro encontraba aquí y allí, porque también depende de la disposición con la que uno se enfrente a un texto así. Si vas a buscar la diferencia, la encuentras siempre. Pero si vas con buena disposición, yo he encontrado un montón de ideas interesantes, atractivas, y que incluso, siendo una lacaniana convencida, podría sostener como propias. Tampoco voy a decir de dónde vienen, que sí la buscan, pero, por ejemplo, hay una que dice: no existe la verdad, existe la verdad que cada uno construye con lo que escucha. Podría ser una afirmación de un lacaniano. Otra es, por ejemplo, uno puede tardar toda la vida en estar de acuerdo con el que es. También, esta la puedo afirmar yo, sin problema. Felicidad y sufrimiento van unidos, no se pueden separar. La plena dicha, esto ya me refería un poco más, se alcanza cuando asentimos a ambas partes. O sea, la idea de que no se puede pensar la felicidad aislada. La felicidad es siempre
por oposición a otros momentos en donde no hay felicidad. La felicidad todo el tiempo, no sé si es imaginable. He encontrado también algunos elementos que recorren casi todas las propuestas. Por ejemplo, creo que ya lo he dicho un poco antes, ninguna de ellas se plantea como una formación intelectual, ni como un entrenamiento, sino siempre como experiencias, esto es, que requieren tiempo. Para la vida moderna entonces no es, ahora siempre estamos acelerados, la gente siempre quiere que sea más rápido. Yo recuerdo una vez una persona que me decía, me comentaba que llevaba no sé cuántos, 15 años, pero ¿qué le importa? Tomando ansiolíticos, y yo le digo, ¿por qué no intentas hacer? Y me decía, no, porque eso es muy largo, que llevas 20 ansiolíticos. Ciertamente es menos esforzado, pero bueno, era también largo. La segunda cosa que me parecía que estaba en casi todas las propuestas es que en casi todas, quien acompaña en la experiencia, por lo que relatan, por lo que explican, ha debido, para poder devenir acompañante, realizar él mismo esa travesía. Me parece que eso es también así para el psicoanálisis, pero me parece que es algo particular. No es lo mismo dar consejos o dar recetas a otro que uno no ha probado que cuando se ha hecho el proceso. Y la tercera, que me parecía importante también que coinciden, es que cada una de las terapéuticas que se proponen pueden incluir la idea de terapéutico en el sentido de aliviar el sufrimiento, etcétera, pero creo que ninguna de ellas lo hace tomando una supuesta normalidad exterior que sería la medida. O sea, que se trataría de que cada uno en la experiencia diga o vivencie o sienta si está mejor o no está mejor subjetivamente, pero no en relación a una medida externa, un test externo que diría si usted ha mejorado o usted no ha mejorado. Y Monch ha dejado el psicoanálisis para el final, es la última entrevista y es la más larga. Yo me digo que quizás es también un puerto de llegada en el que tiene amarrado ahora su barco, y en esa creencia me apoyo para resaltar dos elementos que sí pienso introducen una diferencia radical entre muchas de las experiencias relatadas y lo que sería la experiencia analítica. La primera es el tema de la existencia de un Dios. Ha estado bien que tú hayas dicho, no sé qué lo ha dicho, pero lo sagrado para ella, porque es cierto, desde el psicoanálisis sería difícil. En psicoanálisis es difícil para mí imaginar a un psicoanalista que profesara una religión, sea cual fuera, que creyera en un ser superior, que creyera en que hay un otro que comanda, dirige, organiza, o ha planeado o ha dispuesto algún tipo de cosa. Me parece difícil. Y la segunda cuestión, en donde sí, ciertamente el psicoanálisis se separaría también de muchas, es en el trabajo sobre el cuerpo, en el sentido, evidentemente, que un psicoanálisis afecta al cuerpo y lo compromete, pero lo compromete porque el cuerpo es sensible a las palabras, porque las palabras producen afectos, las palabras emocionan, las palabras nos hacen llorar, nos hacen reír, nos hacen enfadar, por lo tanto, el cuerpo está comprometido. Y creo, voy a intentar decirlo muy rápido, creo que es fácil entender por qué. Para el psicoanálisis, la vida en sí misma, no tiene ningún sentido. Pero no la de los seres humanos, la de los seres humanos, la de los hablantes, como la de las plantas o los rinocerontes. No hay un sentido de la vida, pero en tanto que somos humanos y nacemos a un baño de lenguaje, en tanto incluso antes de nacer las palabras ya preceden nuestra existencia, se nos da un nombre, se nos construyen ya algunas, se nos construye una cuna, se empieza a pensar de qué color vamos a qué médico lo vamos a llevar. Hay tantas cosas que nos preceden, que ya están habladas, que
llegamos a eso, llegamos a un baño de lenguaje y por lo tanto no nos queda otro remedio que buscarle un sentido a la vida. El sentido es fruto del lenguaje, no hay sentido sin lenguaje. Imre Kertész, él decía, es alguien que salió de un campo de concentración y él decía, si uno sobrevive el tiempo suficiente, no le queda otro remedio que buscarle un sentido a la vida. Y de hecho, muchas veces gran parte del malestar psíquico es cuando perdemos algo de ese sentido de la vida. Cuando algo de eso, cuando se genera un cierto vacío que angustia. Pero además hay un experimento que hizo alguien hace muchísimos siglos, en el siglo XIII, un tal Federico II de Alemania, que debía tener algún rasgo así un poco perverso sádico, que estaba intrigado por saber en qué lengua utilizaría un individuo que nunca nadie le hubiera hablado. Estaba en una confluencia de países en donde se hablaban varias lenguas, entonces él tenía ganas de ver en qué lengua hablarían y cogió a un grupo de niños. He buscado cuántos y en cada internet es terrible porque aparecen variados los números. Los puso con un grupo grande de niños, los puso con nodrizas con una única consigna, y era que los cuidaran, los lavaran y les dieran de comer, pero que no mostraran, que no les hablaran y no les mostraran ningún afecto, porque se trataba de ver en qué idioma hablarían. Y se quedó sin tener una respuesta porque todos los niños murieron. De alguna manera, los resultados del experimento brutal finalmente dan cuenta también de que la vida humana se sostiene un poco de la relación entre el organismo con la forma y el flujo de la vida que hay en él, y el lenguaje. El lenguaje es el aparejo que nos da una vida subjetiva, una vida de ser hablante. Y para el psicoanálisis, bueno, construimos nuestro ser, cada uno construye su singularidad en base a los buenos y los malos encuentros, a partir de las contingencias que nos pone delante la vida y que finalmente después las convertimos en necesidad. Pasamos de la contingencia a la necesidad. Lacan decía, las casualidades nos empujan a diestra y a siniestra y con ellas construimos nuestro destino. Pero, la frase sigue, porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Los hechos de la vida, lo que a uno le sucedió, lo bueno o lo malo que a uno le sucedió, los buenos o los malos encuentros que tuvo, no cambian. Los hechos son los que fueron. Pero sí puede cambiar la posición desde la que una persona los rememora, los revive y el peso que les da en su vida. Hacerse, en cierto modo, a la propia responsabilidad en el destino que uno se construyó, recorrer los caminos con los que trenzó ese destino, pueden permitir que uno deje caer ese destino, se desprenda de él, se separe y se haga también responsable de la nueva vida que tiene por delante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno, entre las dos intervenciones han salido cantidad de matices, de reflexiones, de imágenes, de sentimientos, de ideas, que creo que la autora va a tener que esforzarse, no en responder, pero sí dialogar un poco quizás. No tenemos mucho tiempo, pero no lo sé cómo vamos de tiempo, pero no sé si luego dará tiempo a que se establezca el diálogo, que quizás también sería interesante, porque el ritual de presentación de un libro exige que la autora firme ejemplares. ¿No lo sabíais? Pues aquí todo el mundo tiene que salir con el libro bajo el brazo. Pero ahí, Montse, te dejo la palabra y agradecer nuevamente a las presentadoras por vuestras magníficas exposiciones. Gracias. Bueno, en primer lugar, después de estas dos intervenciones, yo creo que yo ya cogería y me iría, eso saber que... Pero bueno, ya hablaré de ello. En primer lugar, quiero agradecer a Agustí Paniker
por haberme confiado con mi libro desde el primer instante en que se lo presenté. Esto me dio mucha seguridad, de lo cual carezco, por eso voy ahí preguntando a los otros, sin respuestas propias o inconscientemente no aflorándolas. Y la verdad fue, su editorial se llama Kairos, que significa oportunidad. Para mí fue mi oportunidad, ¿no? Yo no he tenido hijos y para mí esto es mi hijo, es mi existencia, ¿eh? O sea, me ha permitido existir y esto para mí tiene un valor incalculable. O sea, te lo agradezco desde lo más hondo de mi alma, ¿eh? Sí. Como persona es una persona excelente, porque una cosa así solamente lo puede hacer una persona magnánima. Y luego quiero agradecer también a su equipo, que es Isabel, con quien nos ha unido ya todos unos avatares en la vida, y que me publicó las primeras entrevistas en Cuerpo Mente, y con Ana, con quien tengo el gusto de ir trabajando las presentaciones. Dos angelitos que hay ahí, en Kairos, os lo agradezco. Es un lujo estar en Kairos, porque Kairos presenta autores de una gran valía, de una gran tradición, desde la más antigua a los más recientes cerebros como Ken Wilber, y para mí pues bueno, es un lujo y agradezco este pequeño espacio, o gran espacio, porque en el fondo es bastante largo el libro, que me ha concedido. Luego, en esta presentación tengo tres hadas madrinas, ¿no? La primera es Sofía Reales, que la tengo aquí presente, porque sin ella esta presentación no hubiese existido, porque ya cuando hice la presentación en la Casa del Libra, pues ella enseguida me dijo, tienes que ir al Ateneo, que yo dije, no, claro. Y desde entonces no desfalleció, le recogí, al cabo de tiempo le volví a llamar, oye, aquella idea, pues ahora estoy haciendo un curso en el Ateneo y me gustaría, y bueno, gracias a ella y a su empuje, a su insistencia, a sus contactos aquí en el Ateneo, que te lo agradezco porque ha sido mi primera fada madrina. ¿Estoy hablando en castellano? Bueno, no, es que no, tenía que hablar en catalán, pero no sé qué pasa. Después de ellas, claro, me he enganchado, sí. Bueno, gracias al Ateneo, este un lugar magnífico que un tío de mi madre, de Albons, que está destinado a trabajar en el campo, él siempre estaba en el campo, en vez de trabajar, pues leía libros y al final se hizo maestro, vino aquí a Barcelona y fue uno de los más fervorosos participantes del Ateneo. Y en honor a él, pues estoy aquí también. Luego, los dos personajes, las dos hadas madrinas, más que hadas madrinas también, ya la verdad, son dos gurús para mí, porque es que, la verdad, son dos fenómenos, ¿lo habéis visto? O sea, es que yo me quedé impactada realmente al conocer tanto a una como a otra. Con Andrea empecé a hacer el curso, me había inscrito aquí en la Escuela de Escritura, que también agradezco todo el apoyo que me han dado. Y bueno, ya que aprovecho con la Casa de la Parábola, que no se me olvide, Salvador, porque también fue un hado madrino para mí. Salvador Foraster, dueño de la librería Xoroi y próxima Casa de la Parábola, fue quien me orientó en el tema del psicoanálisis en Barcelona cuando yo recién desembarcaba. Te lo agradezco también profundamente porque es un hombre con un corazón y mucha bondad. Te lo agradezco. Luego, bueno, pues en este curso me apunté a un curso de sentido y verdad porque el resto todo era ficción y digo, yo no quiero ficción, yo quiero realidades y aterricé en su curso y me encantó cómo exponía las clases, cómo introducía la parte de la identidad, de la intimidad a través de Simone Weil, de Hannah Arendt,
María Zambrano, bueno, todos sus ídolos también, yo creo, y que además está haciendo una tesis doctoral sobre Simone Weil. Y me cautivó su erudición, su sensibilidad. Fijaros que cuando habla, pues es que lo vive en piel, ¿no? en carne viva todo lo que está comentando. Y es verdad, es pausada porque lo está viviendo. Y me sedujo y enseguida le pedí para presentar mi libro y muy contenta de que haya aceptado. Y es un lujo haber escuchado tu presentación, porque nos ha enriquecido, creo, a todos, que es un poco lo que yo pretendía, ¿no? Todos sois, bueno, muchos sois amigos míos y yo no quería venir aquí a presentar el libro y a vender el libro, sino a que salgamos todos más ricos, ¿no? Más llenos y más sabios, y para poder ser más felices en el fondo, ¿no? Y entonces por eso fue un poco estos dos fichajes de estas criaturas humanas y divinas. Es el libro lo que hay que presentar. No, porque está muy en consonancia con el libro. En el fondo, el libro lo habéis leído, os ha inspirado a toda vuestra plática, y es lo que me gusta, o sea, que esto cabalgue, ¿no? Cabalgue, y sobre todo me dé también más luz a mí. Ahora pasaremos a hablar a Marta Serra. Sí que fue un coup de foudre, ¿no? Ya que su pareja es francesa, ¿no? Fue un coup de foudre porque la escuché, estaba en la escuela estudiando psicoanálisis, que bueno, realmente me ha cogido un estrés de tanto estudiar por Lacan, porque claro, yo soy muy impulsiva y me lancé y wow, ¿no? Tomarme una pausa, pero ella fue una mujer que me entró en vena. Pensé, es que me gusta esta chica, como lo comenta, lo explica, tenía un sentido del humor, era directa, era culta, sabía el terreno del psicoanálisis y su ambiente, y la verdad es que no dudé 2 segundos. A la salida de la clase se terminó y le dije, ¿te importaría presentarme el libro? Cuando se lo di, bueno, yo pensé que le había caído una losa, porque la pobre, claro, los lacanianos trabajan día y noche, siempre con textos y más textos, pero bueno, se ve que la convencí yo con la boca calladita, a ver si me la llevo al orto, y finalmente estoy muy contenta de que haya llegado aquí y que haya hecho esta exposición tan magnífica, y que creo que a mucha gente habrá dado mucha luz sobre el psicoanálisis, de lo que realmente... y a mí también, claro, me ha puesto en un berete, porque claro, me ha psicoanalizado. Entonces puedo responder que mi barca ha estado en muchos puertos, es verdad. En cada uno de ellos tiene su amor, porque en todos los entrevistados yo tengo un agradecimiento profundo para cada uno de ellos por lo que me han enseñado, y evidentemente ahora he desembarcado en el mundo del psicoanálisis. Algo dicho en favor del psicoanálisis, supongo, este desembarco final, que espero que sea final, pero que espero sea final, pero que bueno, un navegante o una persona inquieta como yo, supongo que nunca acabamos la travesía, ¿no? Rogamos a que, como dice el libro de Elena Almirall, que con gusto voy a presentar este próximo viernes, que la travesía sea larga, como decía Galafis, ¿verdad? Sí. Estáis todos invitados. Voy a presentar su libro en la central del Raval. Es un libro que se llama Lo que había tras los velos. Una exquisitez. Bueno, luego, agradecida a todos los presentes en esta mesa. Tengo que agradecer ahora a Antoni Puigvert, que es quien hizo el prólogo del libro, y es un hombre que lo admiro como persona, por su profundidad, por su integridad, por su valentía en todos sus artículos, que normalmente lo podemos disfrutar en La Vanguardia. Para mí es una mente pensante importante en este momento en el país, aunque escriba redundantemente en La Vanguardia.
Y en la presentación hace una exposición del mundo, cómo ve las personas, cómo ve la escisión que todos llevamos dentro, y lo va cosiendo con todo el cariño con todos los entrevistados, y la verdad que da un trabajo magnífico, pero claro, ya su altura es muy reconocida y le tengo un fervor. A otra persona que le tengo mucho agradecimiento y por suerte está presente es Jaume Angelats. Este hombre es el rector de Cadaqués. Lo conocí también así, todo ha sido muy impulsivo en este libro, ¿no? Yo supongo que el azar, la intuición, las contingencias, esto que llamáis vosotros psicoanalistas, que todavía no entiendo lo que es, pero bueno, pues sí. Hicieron que lo conocieran en el marco de la iglesia de Cadaqués, que él siempre tiene mucha actividad, es un hombre abierto, que está, a pesar de estar en una institución, como se ha hablado aquí, él conserva todo el fondo espiritual que se pretendería que siempre tuviera la institución. Por suerte, en las instituciones hay gente con una gran valía, y él para mí es el primer ejemplo. Es un hombre que en su prefacio nos habla de Jesús, del mensaje de Jesús, de este personaje que ha invadido nuestras vidas, que era judío y que se cultivó en la vida judía y luego se creó el cristianismo, pero que realmente esto lo que ha hecho Jaume Angelats para mí es evangelizar, ¿no? Explicar cómo Jesús cura, ¿no? Eso es llegar, está un poco como el Papa ahora que tenemos, o sea que un poco más cerca de los seres más, bueno, más reales, más de a pie, no tanto en las jerarquías ni en los oropeles que nos han alejado del mundo de la espiritualidad referente a las instituciones. Por eso nos vamos a Oriente, nos vamos a rescatar cosas que nos conecten con esta parte. Quizás estaría más de acuerdo Marta con lo sobrenatural, porque si no a los psicoanalistas les cuesta encontrar una relación más directa con quizás lo sagrado. Aunque tengo que decir que esta diferenciación que ha hecho entre lo íntimo y lo sagrado, yo siempre la voy haciendo desde el principio, porque el título es Lo íntimo y lo sagrado. Lo íntimo, que sería lo que trata el psicoanálisis, ¿no? Lo que nuestras emociones, todo lo que nuestras mancanzas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo el mundo del inconsciente sería nuestra parte más íntima, ¿no? Y luego la parte más sagrada sería la parte que nos da sentido a nuestra vida. Adiós, Janine. Ha estado en otras presentaciones, te disculpo. Entonces, y lo sagrado sería lo que nos da sentido a nuestra vida después de haber curado la herida esencial, porque si no, difícilmente podemos conectar con lo sagrado que puede ser la cultura, la espiritualidad, la familia, todo. O sea, no hay que cerrarlo a los espacios que se les llama sagrados. Todo es sagrado, este momento es sagrado, para mí es lo más sagrado, vosotros sois lo más sagrado, porque es un momento íntimo, es un momento de transmisión, es un momento de que nuestras almas están vibrando en sentirnos mejor, en escoger, en que cada uno da lo mejor de sí, vosotros los primeros por haber venido, ¿no? Bueno, me salto todo el orden, pero sí, bueno, voy a leer esto porque si no me salto. El libro está formado por 20 entrevistas que ofrecen respuestas a las inquietudes espirituales i al patiment psíquic, des de l'espiritualitat cristiana, jueva, budista, sufí, des de la pintura, la música i la psicologia clínica, amb els últims descobriments de Freud, des de fa més de 20 anys, 100 anys, amb l'inconscient
que ens governa sense nosaltres ser-ne conscients. Aquesta part tan màgica i alhora desconeguda, perquè jo per mi el psicoanàlisi és el més màgic, perquè ells no ho reconeixen, però és molt màgic, perquè els somnis, els atzars, les coincidències, les casualitats, bueno, ho saben encara, però bueno, no. Són esotèrics. Jo per mi, em sembla que per això en Jung el van desfenestrar amb Freud, perquè, clar, ell volia incidir en l'espiritual i, clar, per mi, que Freud devia dir, ostres, hi ha prou esotèrics i prou que costarà que entrem en la societat parlant de l'inconscient, ara només falta que parlem de coses espirituals. O sigui, no. Bueno, trenco una llança respecte a Jung, encara que estic molt propera també als lacanians ara, però sempre m'ha agradat molt tot el que és el món de la simbologia, del tarot, que l'he treballat dintre del món de l'autoconeixement i que me sembla com molt enriquidor i com una bona eina d'ajuda, no el que corre per ahí. Després, diu-vos que els entrevistats són una gent que comença amb la Berta Meneses, que és una monja catòlica mestra zen, que té molts seguidors aquí a Barcelona, que hi ha a Espanya, hi ha a Sud-amèrica i ha estat formada al Japó. És una dona... A més, és molt curiós, perquè aquest llibre comença amb una dona catòlica, mestra zen, monja mestra de nens, que s'ha psicoanalitzat i que tota la seva comunitat s'ha psicoanalitzat i acaba amb un psicoanalista. O sigui que realment, o conscient o inconscientment, aquesta ona que ha seguit el llibre estava amb més sentit del que jo creia, al fer-la. Ella va dir, és que esclar, és que en la nostra ordre, si no ens haguéssim psicoanalitzat, seria impossible viure en comunitat, no? O sigui que va semblar molt a ressaltar aquest tema. Després tenim l'Horus Vivens, que és un mestre sufí, o sigui, seria la mística islàmica, d'Enrique Eskenazi, que va ser el meu gran mestre, que és un gran filòsof, era un gran filòsof, va morir molt jove, d'astrologia, de tarot, de psicologia junguiana, de càbala, era un gran mestre. L'admiro profundament i la seva entrevista no té desperdici, com les seves classes, que sempre eren magistrals. En Bert Hellinger, que també vaig fer cursos de formació amb les constel·lacions familiars, és un home que ara està molt de moda, les constel·lacions, i són un clic, per mi són una instantània del que pot passar en la família, però llavors, clar, s'ha de treballar, allò que potser capta aquesta instantània, però fa una gran feina. I llavors l'Antoni Pasqual és una gran entrevista, és un ex-jesuïta, és un home que després de fer aquesta entrevista sempre vaig pensar que ja em podia morir, que havia fet alguna cosa a la vida. El títol de la seva entrevista el va posar ell, i la llegiré perquè no té desperdici, diu Jesús, somni de Déu, atzar de la història, frustració dels deixebles i poema de l'home. Dit això, que aquí hi ha algunes deixebles també de l'Antoni Pasqual, i que és un home que ens va portar a través dels poetes a contactar amb aquest atzar, els poetes Machado, Rilke. Amb en Rilke, quan me va dir, quan li vaig preguntar, digue'm ja quin seria per tu el sentit de la vida, i me va dir, mira, per mi llegeix Rilke, però llegeix-el a poc, com si estigués dirigit a tu. Si mai el llegiu-el com si estigués dirigit a vosaltres, a cada un de vosaltres, a poc, perquè l'important no és tant el que es diu, sinó el to en què es diu. Aquí es revela el sentit de la vida de cada un. Llavors tenim el Luis Racionero, amb el Tao, gran intel·lectual que tenim actualment aquí a Barcelona. És un home gran coneixedor, va fer la presentació a la Casa del Llibre i ara està a punt de publicar un llibre, mira, ja el faré de periodista, està a punt de publicar un llibre que penso que serà bo,
està dedicat a la seva filla. Jo estic seguríssima que allà en Lluís traurà el millor d'ell. I a la seva filla, perdó, a la seva neta. El B.K.S. Iyengar, que és un mestre de ioga inqüestionable, molt editat per Cairós, i una primera figura mundial del món del ioga i del món de la sabidoria oriental. I vaig tenir el goig de poder presentar en un viatge que va venir aquí a Barcelona. L'Àngel Bonet, que és un gran especialista, ell barreja la psicoanàlisi i el corporal. És psicoanalista i ha treballat molt diferents mètodes corporals perquè diu que aquelles persones, fins que no troben aquest inconscient, estan fixades en el seu passat infantil sense resoldre. I ha de, podríem dir, desnoquejar el cos perquè puguin recuperar la vitalitat i el desig de viure. Llavors hi ha també l'Stefan Chuntao Chen, sobre el Tao de la veu, la Sara Diane Pomerleau sobre el trànsit, l'André Martini sobre el comportament humà, que és un americà que fa molts cursos als Estats Units, la Mena de Balgol, que és com fer-se amb el perdó, el Joseph O'Connor, un coach d'anglès molt actiu també, el Prem Joshua, que és un músic de música de la Índia, que és un home alemany, molt atractiu, i que... sí, música de la Índia, és alemany però viu a Itàlia, i ella, al final de tot, li vaig preguntar com diries tu que és creure, no? I llavors a l'entrevista, l'última pregunta, me va dient, mira, creure és conèixer, és tenir l'experiència, perquè si no és com fer alguna cosa de prestat, no? És com allò de dir, bueno, aquella fe que creus perquè et diuen que has de tenir fe. I no, jo penso que també, crec que en aquesta part espiritual, en veure aquelles sincronies, aquelles coses que hi ha a la vida, que veus que hi ha lo sagrat, que no sabries com anomenar-ho si no existís, no sé si un, diguem-li, Déu, diguem-li energia, o sigui, el que ordena aquest ordre en el cosmos, que mai xoquen les estrelles, no? I el nostre interior com funciona de bé, perquè ara m'esteu escoltant, però el vostre cos tot està perfecte. Vull dir, aquí hi ha una ment prodigiosa que no coneixem i que ens acull i ens porta, i això jo penso que és el que ens dona una miqueta aquesta part que ens fa que puguem lluitar moltes vegades davant de les dificultats de la vida, que són feixugues. Si no tenim tan a mà un psicoanàlisi i fins que no arribem a resoldre el corazón de l'almendra, com dius, Andrea, doncs el sagrat, que seria aquesta part espiritual, és una bona pomada, és una bona crema, és un bon recolzament, un bon coixí. Llavors tenim el Gerard Solbrig, un gran homeòpata que tenim aquí a Barcelona, que fa més de 30 anys que acull gent i que domina l'homeopatia. I llavors tenim també la Maria Pilar Fanés, que també la tenim aquí present, i que és amb la sanació autobiogràfica, o tota vida té àngel, diu ella. Ens parla dels àngels que estan en diverses religions, com grans mestres interiors que guien l'home en la seva comesa. El de ser vincle entre l'esperit i la matèria. Que maco, no? Maria Pilar, m'agrada molt que diguis això, no? O sigui, aquesta comesa que té el ser humà, no? Ser vincle entre l'esperit i la matèria. Ens costa, però vull dir, és bonic i cap allà anem. Després tenim el rabí Daniel Ben Itzhak, un rabí que viu a Jerusalem, que ha vingut a donar molts cursos aquí a Barcelona, i per mi la càbala és un dels grans camins espirituals, que realment hi ha una fundària, i hi ha una resposta del rabí que us la vull transmetre també, que diu, que molta gent li diu, home, és que conèixer-se és molt difícil. I ell respon, jo crec que viure sense conèixer-se encara és més difícil. Potser també és veritat, no?
I ens explica també ell, diu que el regne del cel s'aconsegueix quan fem coincidir les nostres voluntats amb la gran voluntat. Això també és interessant, no? O sigui, per mi hi ha diverses voluntats, o sigui, potser hi ha una gran voluntat que realment és allò amb el Jonàs, no? Amb la ballena, no? Que ell volia anar allà on volia anar, però bueno, la gran voluntat el portava en el destí que li tocava. O sigui, com aquells destins que no podem canviar de les nostres vides, no? Perquè són com els llibres de text que ens han posat per aprendre, no? I aquesta part màgica també m'atrau molt. Llavors hi ha la voluntat, la que s'ha d'esforçar un, i llavors la voluntat aquella que sorgeix de dins. Aquesta la tractaré en el meu nou llibre, si Déu vol, si les fades ho permeten i si el meu editor hi està d'acord. Llavors hi ha el Claudio Naranjo, mestre de la Gestalt de l'Enneagrama, que és molt bo. El tema de l'Enneagrama a mi sempre m'ha apassionat, perquè és com que t'expliquen quina màscara ens hem posat de petits per sobreviure. I llavors quan veus que un s'ha posat la màscara de l'orgull, l'altre de la por, l'altre de luxúria, l'altre de... ja no recordo, però bueno, sí, de la mandra, de la pereza, no? I és molt interessant. El tema de l'Enneagrama a mi realment m'apassiona, no l'he descobert ell, vull dir, però ell sí que ha sigut un gran difusor, igual com de la Gestalt, i ve dels sufís, ve d'Egipte, no sé, però és un tema molt engrescador. I una cosa que diu, bueno, és que no podem pretendre que Déu patrocini els nostres plans, o sigui, parlant d'aquesta voluntat petita o d'aquest ego que vol que sempre volem fer això, volem fer allò, no sé què està previst per nosaltres que ens trobem aquí. Després tenim en José Miguel Puello, psicoanalista, que bueno, aquest ha sigut allò tan explayat perquè 60 pàgines de preguntes en el psicoanàlisi, però esclar, n'hi ha tantes per fer-ne. Però va ser una oportunitat meva que vaig tenir per poder esverinar preguntes que jo aquí sí que moltes vegades no hi tenia les respostes i que va lluernar el tema del psicoanàlisi en tota la seva fundària. És curiós... Sí, el psicoanàlisi per mi ens proposa una immersió en els aconteixements que van marcar la nostra vida i que moltes vegades no van veure la llum i es van constituir com a trauma. És a dir, tot allò que d'entrada va ser ignorat, tapat o negat i que en ocasions ens impedeix aconseguir el que realment voldríem en la nostra vida, on ens fa víctimes de símptomes que ens dominen sense conèixer el seu origen, o bé de les repeticions, per tal de cridar l'atenció per ser rescatats del seu exili. A més, com podreu veure en l'entrevista al Dr. Puello, la psicoanàlisi permet connectar amb la veritat interior, però també dialoga amb tota la cultura actual. Aquí està el seu gran què, que pot aportar a la política, a la cultura, a la medicina, a tot. Gràcies al senyor Lacan, que continua actualitzant el camí començat per Freud. Bé, jo em sembla que no em deixo res, només animar-vos a que agafeu també la vostra barca i aneu fent ports. Aneu fent ports segons les necessitats, els moments de cada un, perquè cada moment potser un necessita una cosa o l'altra, però sí que sigueu Ulisses i que la vostra Ítaca que existeixi en les vostres vides, que sigueu remant, que la Penèlope és la que vosaltres aneu construint, teixint i desteixint amb els vostres avatars que passeu a diari, i invitar-vos, i ens saludarem perquè jo continuaré amb la barca, i animar-vos a que seguiu fent, perquè
realment ja sé que sembla moltes vegades que, ostres, no et desanimes, perquè moltes vegades hem parlat amb amigues que esteu presents, amb alguna veïna, i que allò que ens desanimem, no? Perquè, ostres, una altra vegada, un altre ensurt, però la vida ens posa proves, i jo penso que no ens posa mai proves que no siguem capaços de resoldre, i que tenim les eines a l'abast. Benvinguda la Gemma, que ets la més jove, se te perdona, i que has vingut a totes les altres presentacions. Només desitjar-vos, agrair-vos la vostra presència, m'agradaria obrir algun diàleg perquè tant de saber que se us ha comunicat amb aquestes dues dones, doncs segur que els voleu preguntar alguna cosa, o a mi també, jo sempre m'amago, com ha adivinat molt bé la Marta, el meu jo ha estat sempre en deflació i per això faig psicoanàlisi d'allà si puja algun escalonet. Doncs moltes gràcies a tothom per haver vingut. Bé, si algú té algun comentari, pregunta, intervenció que fer, que parli ara o calli, per sempre. Has fet alguna entrevista que has decidit no publicar-la? Havia fet algunes entrevistes que no me'ls havia publicat en el seu moment en les revistes com havia publicat a Corpomente i a Vital, però llavors Vital me'ls va editar i llavors alguna és veritat que no l'he publicada per espai, però no per manca de carinyo i d'amor per les persones que i per els seus treballs. Però com que penso fer un altre llibre d'entrevistes, si ho voleu, a baix, digueu que aneu de part de la Montse Valle i farem una copa de cava en el jardinet. I així, si teniu alguna pregunta, alguna altra pregunta? No? Doncs donem per finalitzats. Gracias.